Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Marco Tulio, soy profesor y esto es Leer para Crear. En este 2021 vamos a conmemorar 100 años de la creación de una de las instituciones pilares de México, la Secretaría de Educación Pública. Y me pareció que es buena idea repasar una breve historia de cómo ha sido el desarrollo de la SEP. Así es que espero que te guste, esta es la primera parte, vamos a iniciar. Tenemos que partir de la primera fase y evidentemente esa primera fase es el proceso de Revolución Mexicana. Recordemos que de 1910 a 1917 el proceso de Revolución Mexicana es muy abrupto, es complicado. Inicia por la aspiración presidencial de Francisco I. Madero en contra del dictador Porfirio Díaz, pero después se va complicando muchísimo y fundamentalmente recuerda que tenemos tres fases de la revolución. La primera fase, que es la revolución de Francisco I. Madero por llegar a la presidencia y derrocar a Porfirio Díaz. La segunda fase es ante la traición de Victoriano Huerta, cuando en este caso Venustiano Carranza, que era el gobernador de Coahuila, pues le declara la guerra al traidor Huerta y se lanzan los revolucionarios contra él. Y la tercera fase, bueno, pues es ya la lucha por el poder entre Carranza y Obregón en contra de Pancho Villa y de Emiliano Zapata. Todo este proceso tan complicado, tan ruinoso, que dejó tantas pérdidas humanas y por supuesto pérdidas materiales, pérdidas de infraestructura, bueno, infinidad de problemas. Ahí es donde inicia verdaderamente la historia del nacimiento de la SEP, porque teníamos severas dificultades económicas y sociales. En 1920 inicia el periodo presidencial de Álvaro Obregón, del general Álvaro Obregón. Y aquí es cuando él se propone crear, o más bien reformar, lo que antes se llamaba la Secretaría de Instrucción Pública. Quiero recordarte algunos datos de 1920, cuando inicia su periodo Obregón. Había en México 14.3 millones de personas, de los cuales 7 de cada 10, el 70%, vivían en entornos rurales. Esto es muy importante. El 70% de México y de los mexicanos estaban en un entorno rural. Obviamente la cobertura era pues muy pequeña, solamente 27% del territorio estaba cubierto, y hablamos de educación básica, olvida educación media superior o superior, no, educación básica, lo que podría ser primaria, básicamente solamente teníamos el 27% de cobertura de escuelas y 2 de cada 3 personas no sabían leer y escribir. Este dato es aplastante y muy importante, 2 de cada 3 personas no sabían leer y escribir. La escolaridad promedio de la gente en estas épocas era de 1 año escolar nada más. Es lo que la gente solía poder estudiar. Un año únicamente. En 1920, reitero, estamos hablando de los inicios del periodo obregonista. Él nombra como nuevo secretario de Instrucción Pública primero y después de Educación Pública a un personaje muy importante en nuestra historia llamado José Vasconcelos Calderón. José Vasconcelos nace en el año 1882 en el estado de Oaxaca. Él pertenecía a una familia de intelectuales, de políticos, de gente importante oaxaqueña. Desde el siglo XIX los Vasconcelos habían sido gente reconocida, incluso familiares de él fueron gobernadores, gente que tenía una muy buena posición, tanto intelectual como económica, en su tierra. Él estudia la carrera de leyes en lo que entonces era la Escuela Nacional de Jurisprudencia, que más adelante se convertiría en la Facultad de Derecho de la UNAM. Él formó parte de un grupo que se llamaba el Ateneo de la Juventud Mexicana, que era un grupo de jóvenes intelectuales que tenían mucha preparación y que además tenían ideas, propuestas, críticas. Eran un grupo de universitarios inquietos que se encargaban de proponer
pero de también criticar. Hacían crítica y sobre todo se reunían, hacían sus tertulias literarias, sus tertulias filosóficas, políticas, y muchos de ellos se convirtieron en personas sumamente importantes, pues José Vasconcelos era parte de este grupo tan importante. Él trabajó con Francisco I. Madero durante su campaña presidencial. Recordemos que esto sucede antes del inicio de la revolución. Él formó parte del grupo más cercano de Madero y muchos historiadores consideran que incluso la frase de sufragio efectivo no reelección, Vasconcelos la tomó de su paisano, y qué cosas, ¿no? Qué ironía, que era su rival político en ese momento, bueno, el rival político de Madero, que era Porfirio Díaz. Él realmente había sido quien había acuñado este lema, pero Vasconcelos se lo propone a Madero y pues Madero decide usarlo. Ya una vez pues que pasa todo el proceso de Revolución Mexicana, él estuvo mucho tiempo fuera del país, exiliado por pues precisamente los problemas políticos que había en nuestra patria. Es nombrado director de la Escuela Nacional Preparatoria y también nombrado director de la Universidad Nacional de México. Ojo, todavía no había adquirido la autonomía, por lo tanto, pues no podemos hablar de la Universidad Nacional Autónoma de México todavía, pero entendamos que es la misma institución. La Universidad Nacional de México es el antecesor inmediato de lo que sería la UNAM. En 1920 es nombrado secretario de Instrucción Pública. Recordemos que todavía la institución se llamaba Instrucción Pública, que tiene una connotación distinta. Sería un poco largo de explicar, pero era una cosa diferente, la instrucción, que la educación. La educación es un concepto mucho más completo y mucho más elaborado. Las ideas de Vasconcelos eran profundamente humanistas. Eran pugnar por la educación de las personas, era incluir a toda la población indígena, a la población mestiza, a la población menos favorecida. Por supuesto, sus ideas eran de profundo humanismo. Era un intelectual, era un filósofo de grandes alcances, era una persona muy preparada. El presidente Obregón le da toda la libertad para planear y plasmar sus ideas humanistas en lo que sería la nueva secretaría, que de entrada se le cambia el nombre. Ahora ya no será Secretaría de Instrucción Pública, ahora le daremos el nombre que hasta hoy conserva, que es Secretaría de Educación Pública. Bien, vamos a revisar algunas de las propuestas más importantes y de las acciones más relevantes que impulsó el primer secretario, que fue justamente José Vasconcelos. Él fue secretario de Educación Pública de 1920 a 1924, cuando termina su periodo presidencial Obregón. Solamente como paréntesis te recuerdo que en estas épocas todavía el periodo presidencial era de 4 años, no de 6 como fue posteriormente. Primero que nada, una idea que refleja muy bien el pensamiento vasconcelista. Él decía: organicemos el ejército de los educadores que sustituya al ejército de los destructores. Él vivió de cerca la Revolución Mexicana. Él estuvo incluso en batallas, él estuvo cerca de morir, él tuvo que exiliarse. Entonces tenía muy cerca, el pueblo mexicano en general tenía muy fresca la herida de la Revolución Mexicana, que fue un cisma importantísimo, fue algo que removió las entrañas de nuestro país y que fue pues justamente eso, una revolución, un cambio profundo en los cimientos de la vida en general. Así es que él, fíjate cómo planteaba que en vez de los ejércitos que habían estado activos durante todo ese periodo, ejércitos armados, ahora se hiciera un ejército pero de educadores, y que en vez de traer la destrucción, trajeran educación. Él impulsó la incorporación de la población indígena al proyecto nacional. Él era como profundo humanista, él también creía mucho en rescatar nuestras raíces mexicanas, y por supuesto, era el plan que incluía a la población indígena, que en ese entonces era una gran cantidad de personas. Creó
un importantísimo número de escuelas y de normales rurales. Recuerda que las normales eran las escuelas para formar maestros, precisamente. Y las escuelas, bueno, pues las escuelas justamente eran el centro neurálgico donde Vasconcelos planeaba que los profesores hicieran esta revolución educativa. En 1923 se forma o se oficializa como universidad la Universidad Autónoma Chapingo, especializada en agronomía, que pues yo tengo tan cerca de mi pensamiento y tan cerca físicamente porque está en Texcoco, en el Estado de México, que es donde yo resido actualmente. Es una de las instituciones más importantes no solo de este país, sino del mundo. Es una institución reconocida a nivel mundial en cuestiones de agronomía y se forma en el periodo de Vasconcelos. Vasconcelos también entre sus plan está formar las llamadas casas del pueblo y las misiones culturales. Las casas del pueblo es el antecesor de lo que hoy son las casas de cultura, que son espacios, recintos, en donde hoy en día, bueno, se imparten cursos, se dan conferencias, se dan talleres, hay una actividad cultural. Bueno, pues el antecesor de la Casa de Cultura es la Casa del Pueblo que Vasconcelos manda construir en muchísimos lugares de nuestro país. Y las misiones culturales eran expediciones realmente que pretendían llevar precisamente expertos, personas conocedoras, profesores, artistas a diversos lugares del país para que la gente tuviera una conexión, un acercamiento con la cultura precisamente. Se mandaron a imprimir miles de obras clásicas para que fueran distribuidas en todo el país, es decir, libros fueron distribuidos y llevados a los rincones más lejanos del país donde probablemente nunca antes había habido libros, pues hasta allá llegaron los libros que mandaron a hacer en la época vasconcelista. También otra de las importantes acciones que Vasconcelos impulsó es establecer relaciones con otros países, con otras culturas, traer artistas de otras latitudes, mandar mexicanos a estudiar y a prepararse en otros lugares del mundo. Esa apertura cultural fue muy importante y donde surgieron pues muy relevantes, muy destacados intelectuales, artistas mexicanos, etcétera. La segunda fase la vamos a identificar como el periodo en el cual ingresa a la presidencia Plutarco Elías Calles. Plutarco Elías Calles, que bueno, como tú sabrás seguramente, formaba parte del grupo obregonista, era parte del grupo sonorense y bueno, entra a la presidencia en el año 1925 y le da continuidad al proyecto vasconcelista. No cambió gran cosa, más bien le dio continuidad al proyecto y a las ideas que ya traía Vasconcelos. No permaneció Vasconcelos como secretario de Educación Pública. Esto es curioso y a decir verdad no sé exactamente la razón, pero seguramente es porque no tenían una cercanía ideológica. Vasconcelos siempre fue muy firme en sus ideales, muy firme en sus convicciones y seguramente pues el presidente Elías Calles también traía a su gente. Esto es muy normal en el sistema político mexicano. Cuando cambia el presidente, pues cambia la gente cercana a él. Y pues el secretario de Educación Pública ya no fue Vasconcelos, pero se continuaron sus ideas. En 1925 se forma la Escuela Nacional de Maestros, que sería la institución más importante para la formación del magisterio. En 1925 se crea el nivel secundaria. Esto es algo bien interesante, porque déjame platicarte que antes de 1925 existía el nivel primaria y después pasabas a la preparatoria, que estaba dividida, digamos, en preparatoria básica y en preparatoria avanzada, ¿no? O sea, los 3 años de secundaria y 3 años de prepa estaban unidos. Pero en 1925 el gobierno de Elías Calles toma la decisión de que la secundaria se separe, se haga un nivel independiente y hasta el momento, hasta hoy, todavía mantenemos y atesoramos el nivel de secundaria, que es muy importante. Por cierto, yo trabajo en el nivel secundaria y es un nivel muy desafiante, muy complicado. La Guerra Cristera, que fue de 1926 a 1929, frenó el proceso de expansión de la Secretaría de Educación Pública.
no me voy a detener demasiado, podríamos hacer un solo video dedicado enteramente a la Guerra Cristera, pero te recuerdo que este proceso, este conflicto armado, fue un conflicto que se dio entre el gobierno mexicano, el gobierno de Elías Calles, y la Iglesia Católica. No nos vamos a meter en detalles, pero había una rebelión muy fuerte entre la población católica y las indicaciones gubernamentales. Tan grave fue esto que incluso, pues, tal cual se llama una guerra, porque los dos bandos, pues, dispusieron a sus ejércitos, sacaron armas y hubo gente muerta de ambos bandos. Fue un conflicto feo, fue un conflicto complicado. Bueno, ningún conflicto es amable, pero especialmente la Guerra Cristera sí tuvo episodios de mucha crueldad. Afortunadamente en 1929 pues llegó la concordia y un poquito las cosas se moderaron, ambas partes cedieron un tanto y entonces, bueno, termina la Iglesia Católica aceptando algunas condiciones, el gobierno también acepta y cede en algunas otras y bueno, pues ahí la cosa se detiene. Pero esta situación de la Guerra Cristera frenó el impulso que traía el crecimiento de la educación en México. Y luego vino otra cosa que todavía frenó más, la Gran Depresión de 1929. Recordemos que este fue un proceso que se suscita en Estados Unidos, el Gran Crack o la Gran Depresión de 1929, que es cuando la bolsa de valores se cae, se desploma y entonces millones de personas pierden su dinero, millones de empresas tienen que cerrar y esto pues afectó a nivel mundial la economía. Entonces pues por supuesto que nuestro país se vio afectado duramente y el presupuesto de la SEP tuvo que ser reducido dramáticamente porque pues había otras áreas en las cuales se tenía que priorizar esos recursos, ese dinero. Definitivamente el gran crack de 1929, la Gran Depresión, afectó decisivamente el impulso que traía la SEP. A pesar del esfuerzo, a pesar de prácticamente una década de ponerle empeño, de ponerle esfuerzo, de las misiones culturales, de la formación de profesores, los números no eran tan halagadores hasta ese momento. Fíjate, el 42% de niñas y niños acudían a la escuela, es decir, solamente 4 de cada 10 niños en edad iban a la escuela. Esto era todavía muy poquito, todavía estábamos muy lejos de las metas. 4 de cada 10 chicos estaban en la escuela. La SEP, pues buscando alternativas y también un poco con la expansión de la radio, funda su emisora, funda su propia estación de radio, en la cual pues se difundían mensajes, se difundían pequeñas cápsulas sobre higiene, pequeñas cápsulas sobre cuidado personal, sobre geografía, sobre historia. El gobierno utilizó hecho a mano de este que era el canal de comunicación masiva más importante en esos ayeres, que era la radio. Y las misiones culturales continuaron, incluso se incrementaron y también se crearon las normales con internado. Recuerda que comenté hace un momento que las normales eran estas escuelas en las cuales se formaba a los futuros profesores y pues para ahorrar tiempo, para hacer más rápido el proceso, se crearon con internado. No todas, pero surgen algunas en las cuales los chicos vivían, comían y hacían todas sus actividades ahí adentro y solamente iban a ver a su familia 1 o 2 veces al mes para que su proceso de formación fuera más rápido y pues se pudiera tener, digamos que una producción, si me permites la palabra, producción de profesores que pudieran ir a cubrir la gran necesidad que existía en nuestro país. La tercera fase es ya de 1934 a 1945. En 1934 culmina el periodo que llamamos el Maximato, en donde Plutarco Elías Calles pues, es el periodo de Plutarco Elías Calles y aparte los 3 presidentes que eran sus títeres. Y en 1934 hay un cambio de gobierno importante porque inicia su periodo presidencial el general Lázaro Cárdenas del Río, a quien se le considera uno de los
mejores y más destacados presidentes que nuestro país ha tenido. Tristemente no han sido muchos, pero él sí está contemplado entre este grupo. Y la educación se torna o da una inclinación hacia el socialismo. Hacia el socialismo, estas ideas del apoyo a las minorías, del apoyo a la gente más necesitada, de la erradicación o cuando menos el combate a las diferencias sociales tan marcadas que existían en nuestra patria y que, bueno, tristemente continúan existiendo. En esta época, en la época del sexenio, ya entonces hablamos de sexenios, del sexenio de Lázaro Cárdenas, se obliga a las instituciones particulares, sobre todo hablando de educación básica, a seguir los planes y programas oficiales. Es decir, antes de Lázaro Cárdenas, las escuelas particulares podían dar el programa que ellos eligieran. Ellos decidían qué programa daban y eligían cómo lo daban y adelante, el gobierno les respetaba esta posibilidad. Lázaro Cárdenas manda decir, a ver, señores de escuelas privadas, no. Ustedes van a dar el mismo programa que se dé a nivel nacional, le pueden agregar su estilo, le pueden agregar sus situaciones religiosas si es que así lo desean, pero los planes y programas tienen que ser los mismos. Esto sucede a partir de 1934. El presupuesto educativo de Cárdenas se elevó. Recordemos que durante el maximato, es decir, durante el periodo de Elías Calles y los presidentes títeres que estuvieron con él, el presupuesto, debido a la guerra cristera y debido al gran crack económico de 1929, se vio disminuido. Bueno, Cárdenas lo elevó. A pesar de que las cosas en el país no estaban muy bien, que digamos, la recuperación todavía no había llegado, pero la visión de Lázaro Cárdenas permitió incrementar sensiblemente, para bien, el presupuesto. Se construyeron gracias a eso muchas escuelas, la expansión de escuelas continuó. En 1940 se emite la primera ley orgánica de la educación, donde ya se establecían los parámetros y la reglamentación más específica respecto al artículo 3º de la Constitución. Lázaro Cárdenas funda importantísimas instituciones como lo son el Instituto Politécnico Nacional, el Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Colegio de México, que hoy es una de las instituciones de más alto nivel en cuanto a ciencias sociales y humanidades que existe en nuestro país. Terminando su sexenio, Lázaro Cárdenas, quien entra a la presidencia es el general Manuel Ávila Camacho. Ávila Camacho reorienta la educación, y esto tiene una explicación, en un momento te lo explico, hacia la urbanidad. ¿Te acuerdas que desde 1921 que se forma la SEP desde Obregón, la educación había estado centrada en llevar a los lugares rurales, simplemente porque el 70% de México era rural? Pero aquí, en los 40s, cuando inicia Manuel Ávila Camacho, empieza un viraje, empieza una reorientación y ahora se prioriza la educación urbana y en este caso la educación industrial. Y la razón para ello es que estaba el mundo en plena guerra mundial. La Segunda Guerra Mundial, que había estallado en 1939, exigió y demandó de nuestro país una gran cantidad de recursos. La Segunda Guerra Mundial, a pesar de lo terrible, inhumana y cruel que fue, representó una oportunidad importantísima para nuestro país. Es decir, en términos sencillos, la Segunda Guerra Mundial le vino como anillo al dedo, utilizando las palabras del presidente López Obrador, le vino como anillo al dedo a nuestro país, porque Estados Unidos contrató, compró y requirió una enorme cantidad de productos, bienes y servicios y mano de obra de nuestro país. Fue una época en que a nuestro México le fue de maravilla gracias al volumen de compras que estaba haciendo Estados Unidos, y entonces por eso es que el general Ávila Camacho cambia y reorienta
la prioridad educativa hacia la educación industrial y hacia la educación urbana. ¿Por qué? Porque hacía falta gente que supiera construir, sobre todo en el ámbito de la guerra. Recordemos que la Segunda Guerra Mundial fue un proceso muy largo, fue de 1939 a 1945, y durante todo ese tiempo no había dinero que alcanzara, no había producción que alcanzara, se trabajaba de día y de noche, se trabajaba con suma intensidad, y es por esto que se le dio este acento urbano e industrial durante esta época. Por supuesto, esto, antes de ver la última sección de esta lámina, esto benefició mucho a nuestro país. Este auge económico que se dio gracias a la Segunda Guerra Mundial y a las ventas que se le hacían especialmente a Estados Unidos, pues permitió que se juntara una buena cantidad de dinero para nuestro país, y ese dinero también benefició a la construcción de escuelas, a la implementación de las misiones culturales, al envío de libros, a la generación de profesores, a la construcción de nuevas normales. En 1943 se crea el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, una institución pues muy polémica que, bueno, hoy y a unos años a la fecha se ha visto envuelta en muchas situaciones anómalas, pero bueno, pues finalmente es una parte importante de nuestra historia. Y también se crea en 1945 la Dirección General de Profesiones, que es la oficina gubernamental donde se certifican los títulos profesionales, donde se expiden las cédulas profesionales y donde se lleva el Registro Nacional de Profesionistas. Esta ha sido la primera parte de esta pequeña y breve historia de la SEP. Te invito a que veas nuestra siguiente sección, y si te ha gustado este video, pues espero que lo puedas compartir, y cualquier duda puedes dejarlo en los comentarios y por supuesto la abordamos, la platicamos, y estoy muy dispuesto a pues comentar, compartir, ¿por qué no debatir todas estas ideas? Espero que te haya gustado y nos vemos en la siguiente. Hasta luego.